Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva emisión, la número 399 de Sefarad Magazine Sefaradí. Ya estamos ahí a las puertitas del programa número 400. En el programa de hoy vamos a hablar de dos personajes. Se dice que Fray Alonso de Espina fue uno de los principales inspiradores de lo que fue la Inquisición española. También del secretario Coloma se dice que está en la lista de quienes introdujeron la Inquisición española en Cataluña. En nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy vamos a recorrer la vida de estos dos despreciables personajes. Alonso o Alfonso de Espina o de la Espina, cuya fecha de nacimiento se desconoce, aunque se estima en 1412 y que falleció en 1496, fue un clérigo, predicador, demonólogo y escritor español, rector de la Universidad de Salamanca, confesor real de Enrique IV de Castilla, en cuya corte alcanzó un gran poder. Obispo de Orense, en zona de infieles como título honorífico, de las Termópilas en la sede teórica para la que fue nombrado en 1491. Fue autor de Fortalitium Fidei, un tratado antijudaico que causó gran polémica. Se le califica de intransigente. La posible condición de converso de Alonso de Espina se planteó tardíamente, allá por el siglo XVII, y aunque ha sido recogida por fuentes como la Enciclopedia Católica o Amador de los Ríos, ha sido negada por Benzión Netanyahu e historiadores posteriores. Franciscano del convento de Valladolid, cobró fama de gran predicador. En 1452, regenteó los estudios teológicos de los franciscanos en Salamanca, llegando a ser rector de esa universidad. Juan II de Castilla le encargó un 2 de junio de 1453 que asistiera durante su ejecución a Álvaro de Luna. En 1454 interviene contra un judío acusado del asesinato de un niño, algo similar al habitual tópico de crimen ritual. Los jueces de la Chancillería de Valladolid no daban crédito a la acusación y Alonso de Espina les acusa de estar influidos por aliquobus de genere suo, o sea, por judeoconversos. En 1455 es nombrado confesor real. No consigue beneficiar a la rama de franciscanos observantes frente a los claustrales, en una disputa sobre derechos que mantenían en Segovia. Vamos a 1457, cuando predicó sobre la obligación de dedicar a la guerra contra los moros y al mantenimiento de predicadores y cogedores los fondos de la bula de cruzada, bajo pena de excomunión.
En el otoño de 1457, ante una epidemia de peste de Valladolid, realizó unos sermones de la peste de carácter antijudío que posiblemente son la base sobre la que construyó su obra principal, en la que trabajó entre 1458 y 1461. Su Fortalitium ha sido definido modernamente como un catecismo de odio hacia los judíos, que pretendía refutar a los que su autor define como los 4 enemigos de la fe cristiana: los herejes, los judíos, los moros y los demonios. Los judaizantes y los racionalistas, que indican como muy abundantes entre los cristianos nuevos de mayor formación, son 2 de las 14 clases de herejes que clasifica. La 13ª clase de herejes está específicamente dedicada a presentar como herética una tesis de la introducción al libro llamado Fedrón de Pedro Díaz de Toledo, que Alonso de Espina consideraba contraria al concepto cristiano de inmortalidad del alma. Este autor, sí claramente judío converso, gozaba de una alta posición en la corte. Era graduado en ambos derechos de la Universidad de Valladolid y la Universidad de Lérida, amigo y colaborador de Íñigo López de Mendoza y especialmente sobrino de Fernán Díaz de Toledo, relator y secretario principal de Juan II, que había defendido en la instrucción del relator la integración de los cristianos nuevos desde la revuelta de Pedro Sarmiento. También Pedro realizó un escrito semejante que no se ha podido conservar. La Fortalitium fue escrita en 1458, pero tuvo diversas adiciones que Espina fue añadiendo hasta el año 85. La primera edición se publicó entre los años 1464 y 76, y la edición publicada en Nuremberg en 1485 comenzaba así, por supuesto, en la traducción del latín. Aquí comienza la introducción a Fortalitium Fidei, una fe fortalecida, escrita por un distinguido profesor de la orden franciscana en el año 1459. Existe también otras ediciones publicadas en Lyon en 1511 y 1525. Pero volvamos al Fortalitium Fidei, que es un tratado sobre los distintos tipos de argumentos que han de ser utilizados por los predicadores para oponerse a los detractores del catolicismo. Está dividida en 5 libros. El primero va dirigido contra los que niegan la divinidad de Cristo, el segundo contra los herejes, el tercero contra los judíos, el cuarto contra los mahometanos y el quinto trata de la batalla que se libra contra las puertas del infierno. En este último libro, el autor profundiza sobre los demonios y sobre el odio y los poderes que tienen sobre los hombres y la disminución de estos poderes por la victoria de Cristo en la cruz, una clasificación de los demonios en 10 tipos. El libro está lleno de fábulas antisemitas, como la del judío que arrojó una hostia consagrada al agua hirviendo, o la leyenda del Hugh de Lincoln. Alfonso de Espina publicó al menos otras 3 obras. Pero, ¿qué dice la Enciclopedia Judaica de Alfonso de Espina? La Enciclopedia Judaica dice que Alfonso de Espina era uno de los enemigos más empedernidos de los judíos y del judaísmo, a los que nunca perteneció a pesar de las afirmaciones de Dios y de Amador de los Ríos. Fue general de la Orden de los Franciscanos, rector de la Universidad de Salamanca y confesor de Enrique IV de Castilla, y acompañó al otrora poderoso ministro Álvaro de Luna al lugar de ejecución, tal como hemos dicho. Los esfuerzos incansables de Espina se dedicaron a la destrucción total de la raza judía, tanto de los judíos como los judíos convertidos al cristianismo o, como él lo llamó, los judíos públicos, aquellos que públicamente y obstinadamente se aferraron a su fe, y judíos los ocultos o los judíos secretos. Muy estimada por su elocuencia, Espina continuamente dice que los judíos fueran el blanco de los ataques en sus sermones y en su obra titulada Fortalitium Fidei,
que escribió en refutación del judaísmo y el islamismo, recopiló todas las acusaciones formuladas contra los judíos, que envenenaron los pozos y asesinaron niños cristianos con fines rituales. Todo lo que los enemigos de los judíos habían escrito o relatado se presentaba así como una verdad. El tercer libro completo de este trabajo fue dedicado a ellos, a los judíos, y sirvió, curiosamente, como fuente de la crónica de Samuel Huske. Para inflamar el odio popular, Spina acusó a los judíos de descuidar, cultivar o defender sus campos, de apropiarse de los resultados de los trabajos de los cristianos y de ingratitud hacia España, donde le fue mejor que a sus correligionarios en cualquier otro país. Fue especialmente duro en sus ataques contra los judíos secretos, exigiendo sin piedad que fueran quemados. Creo, dijo, que si introdujera una verdadera inquisición entre nosotros, innumerables personas serían condenadas a la estaca, porque innumerables personas combinan la adhesión a las costumbres judías con la observancia de la religión cristiana. La idea de la introducción de la Inquisición en España se originó con Spina. Junto con los dignatarios de su orden, hizo un llamado al capítulo de la Orden de San Jerónimo, un 10 de agosto de 1461, para presionar este plan en beneficio del Estado y de la Iglesia, y pronto obtuvo el oído del rey Enrique, quien prometió exponer el asunto ante su gabinete. En el barrio de Gracia no todos son fiestas mayores. Existe una calle que atraviesa con desparpajo las barriadas de Camp de Grassot, Gracia Nova y La Salud, y que va desde la Travesera hasta la Ronda de Guinardó. Si nos acercamos a la placa municipal, veremos que esta recuerda escuetamente a un secretario apellidado Coloma, que así contado podría ser un modesto administrativo. Sin embargo, sus vecinos parecen soliviantados e insisten en cambiarle el nombre. Solicitan que se dedique a Pau Alsina, que fue el primer diputado obrero del Parlamento español. También piden que el vecino instituto Secretari Coloma sea rebautizado con el nombre del cómico Pepe Rubianes o del escritor Josep Moncada. ¿A qué viene tanto revuelo? Es que efectivamente Joan de Coloma era secretario, en concreto del rey Joan II de Aragón, un secretario de Estado de padre ampurdanés, que fue barón de Alfarjín y Valencia, conde de Salinas, señor de Elda y Petrer y virrey de Cerdeña. Su firma puede verse al final de las capitulaciones de Santa Fe, que permitieron a Cristóbal Colón hacer su primer viaje a América, en las que firmó en nombre de los reyes católicos. Era el notario mayor de Fernando II y una de las personas de más confianza de la monarquía.
Hasta ahí no parece tampoco que el personaje se merezca ser borrado del nomenclador urbano. La cosa comienza a estar más clara si sabemos que Joan de Coloma también fue secretario del Santo Oficio, que firmó personalmente la orden de expulsión de los judíos de 1492 y que se le considera con justicia el introductor de la Inquisición española en Cataluña. La Inquisición aragonesa funcionaba desde el siglo XIII, aunque estaba casi exclusivamente dedicada a perseguir sodomitas y blasfemos, y en muy pocos casos recurría a la tortura y prefería las multas en metálico. Pero, en 1483, el Papa Sixto IV aceptó crear un nuevo tribunal para el joven reino de España y nombró inquisidor general a Fray Tomás de Torquemada, un nombramiento que el Consell de Cent y los diputados del general rechazaron. Entonces, el Papa designó a Torquemada inquisidor especial de Barcelona, y este, con el apoyo de Coloma, puso al frente del tribunal a Fray Alonso de Espina. El nuevo inquisidor llegó un 20 de julio de 1487. Los Coseliers no salieron a recibirle y nadie le aclamó por las calles. El propio obispo metropolitano manifestó no reconocer su autoridad en toda la diócesis. Pero Alfonso de Espina comenzó inmediatamente su tarea. El primer auto de fe tuvo lugar el 25 de enero de 1488. 2 mujeres y 2 hombres fueron agarrotados en la Plaza del Rey por judaizantes y luego les quemaron en el Cañet, una antigua laguna donde hoy se extiende el cementerio de Poblenou, a la que arrojaban despojos animales y los cadáveres de los ajusticiados para ser devorados por los lobos. Entre 1488 y 1490 se dictó un periodo de gracia para que los detenidos pudiesen confesar sin represalias o denunciar a otros, y así salvaron la piel 253 penitentes. De los que no confesaron, 12 fueron quemados, 7 mujeres y 5 hombres, y otros 229 ardieron en efigie tras haber huido. Aunque la esposa de Joan de Coloma era judía conversa, los inquisidores se cebaron en esta minoría que formaba la espina dorsal de la administración. Entre los primeros detenidos figuraron el consejero Gonzalo de Santamaría y el escribano real Luis de Santángel, que poco después iba a prestar el dinero para la expedición de Colón. Estaba el lugarteniente del tesorero real Jaime de Safranca, el canónigo Dalmau de Tolosa y el filósofo Saint-Jordi. Juana Badosa, la esposa del médico personal del rey Fernando, fue estrangulada y quemada. Poco después su marido, Lorenzo Badós, encontró el mismo destino. A la persecución de los judíos se le unió la represión de los insultos a la corona y las supersticiones populares. Sería el caso del artesano Francesc Garret, condenado a cadena perpetua por injuriar a la reina Isabel cuando estaba trabajando en su obrador. Poco después, en 1522, tenía lugar el primer auto de fe de una bruja celebrado en Barcelona. La Inquisición extendió su influencia hasta el año 1808, cuando las autoridades napoleónicas firmaron en el Palacio Larrar su ilegalización. Hasta su primera abolición, la Inquisición había encausado a unas 150.000 personas, de las cuales entre 3.000 y 5.000 murieron. El tribunal regresaría con Fernando VII, pero, aprovechando su nueva prohibición durante el trienio liberal, en Barcelona, su sede, fue asaltada en 1820 por una muchedumbre enfurecida y dejó de existir. En España sería anulada definitivamente en 1834.
Para finalizar con estos dos maléficos personajes, Fray Alonso de Espina y Juan de Coloma, veamos algunos detalles de la vida de este último. Juan de Coloma había nacido en Borja, Zaragoza, en agosto de 1517. Fue un político español de la Corona de Aragón que logró ser uno de los hombres de confianza de Juan II el Grande y de su hijo Fernando II el Católico. Negoció con personalidades como Cristóbal Colón y Carlos VIII de Francia. Se supone que su origen es en el seno de una familia humilde, aunque se desconoce el nombre de sus progenitores. Se inició en la carrera eclesiástica, después pasó al servicio de la corte aragonesa y llegó en 1462 a conseguir el puesto de secretario de máxima confianza del rey Juan II. Ese mismo año combatió en la batalla de Rubinat. Cuando el rey quedó ciego hacia el final de su vida, Juan de Coloma fue el encargado de firmar los documentos oficiales en su nombre. El rey Juan le otorgó, entre otros, el título de maestre racional del reino de Valencia. Por otra parte, con el dinero ganado, Coloma se compró un título nobiliario, la baronía de Alfajarín. Las últimas palabras de Juan II antes de morir en 1479 le fueron transmitidas a su hijo y sucesor, Fernando II, por Coloma, como atestigua una relación de los últimos momentos del monarca. Aunque al principio del reinado el nuevo rey Fernando mantuvo a Coloma en su cargo, poco después lo destituyó y en octubre de 1479 lo sometió a juicio por denuncias sobre su gestión. La corona encarceló a Coloma en el castillo de Játiva y le confiscó el señorío de Alfajarín. Sin embargo, Coloma logró probar su inocencia y en la primavera de 1480 el rey lo volvió a admitir a su servicio. En la corte de los Reyes Católicos desempeñó las funciones de secretario y de protonotario. A principios de la década de 1490, era el alto funcionario que más documentos regios redactaba, tanto de la corona de Aragón como de la de Castilla. Entre otros destacaban por su importancia histórica la real provisión de expulsión de los judíos, aquella del 31 de marzo de 1492, y las capitulaciones de Santa Fe con Cristóbal Colón el 17 de abril de ese mismo año. En efecto, trabajó mucho por el establecimiento de la Inquisición en España. En la segunda mitad de 1492 dirigió las negociaciones diplomáticas con Francia por la devolución a Aragón de los condados de Rosellón y Cerdaña, que culminaron con la firma del Tratado de Barcelona. En los meses siguientes se encargó de hacer efectivo el tratado, para lo cual tuvo que vencer la resistencia de los alcaides de algunas fortalezas a entregarlas a los españoles. En mayo de 1493 se produjo un incidente en Pons de Molins, en el que Coloma fue hecho preso por franceses, pero su séquito montó un ataque rápidamente y consiguió liberarle. Logró acumular una inmensa fortuna y propiedades, como el señorío de Elda, condado que más tarde recibirá su nieto. Se hizo construir un palacio en Zaragoza y fundó el monasterio de Nuestra Señora de Jerusalén en la misma ciudad. También se sabe que contribuyó a financiar el segundo viaje de Colón a las Indias. El historiador Rumeu de Armas afirma que se distinguió además por su acendrado nepotismo en favor de los hermanos Añón. Firmó el 2 de enero de 1492, día de la toma de Granada, un libro dedicado a Aragón que fue robado de la biblioteca del Aseo en 1960. No pudo recuperarse y acabó exhibido en el British Museum. A finales de su vida, Juan de Coloma se retiró a su ciudad natal de Borja. En su testamento, estipuló ser enterrado en una capilla del monasterio de Nuestra Señora de Jerusalén de Zaragoza que él mismo había fundado. Murió a los pocos días y fue enterrado el 14 de agosto de 1517.
Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Música. ¿Dónde anda a morir una mujer? De una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Vamos a escuchar en este caso a Romina Basso y Alberto Mesirka, cuyo disco Voces de Sefarad estuvimos escuchando a lo largo de todo el programa. Lo vamos a hacer escuchando el tema Las Morillas de Jaén. Yo soy Marcelo Benveniste y lo voy a esperar una vez más en nuestro próximo Esfarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, el número 400. Como siempre, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en Radio High. Como siempre, los esperamos en nuestro portal, esfarad.com, y en todas las redes sociales nos van a encontrar muy fácilmente poniendo Esfarad en Facebook y en Twitter. Los dejo con Romina Basso y Alberto Mesirka y Las Morillas de Jaén. Semanada buena. Ich, Mädchen, so ihr Senor,